decepción por muchas situaciones, y una de ellas es que yo nací en el Hospitalito. Se siente raro hablar de un lugar que me vio por primera vez, ¿no? Y que yo nunca imaginé que pudiera yo de alguna manera retribuirle algo a este lugar. Sin embargo, bueno, he tenido una relación muy estrecha a través de mi trabajo y a través de algunas acciones que hago a través de una fundación con las madres, sobre todo en el asilo senil, y bueno, y mi siempre estrecho lazo con los mercedarios, en especial con un padre que apellida Garduño, Gabriel de Garduño de Toluca. Alguna vez quise ser padre y yo creo que Dios supo por qué no me envió a convertirme en sacerdote en el seminario, quizá iba a ser muy revoltoso. Pero bueno, entré a trabajar un poquito con la cuestión histórica y después de haber leído todo un poquito de estos documentos que me hicieron llegar, bueno, pues se podrían escribir grandes libros que de alguna manera nos darían muchos ejemplos de vida, sobre todo para entender todo el sufrimiento y todo lo que ha pasado a lo largo, no solo de la historia del Hospitalito, sino lo que acontecía en Chiapas en esos años. Ahora sí que podríamos titular este libro de muchas maneras. Se me ocurrió uno muy fácil, de cuántas madres para hacer un hospital, ¿no? En una manera bastante agradable para llegar a hacer la historia divertida, pero al final para ver la historia con unos ojos que no sean ojos de historiador, sino ojos de ser humano. Voy a iniciar primero platicando un poquito sobre las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción, que tienen su origen el 10 de agosto de 1874 en la Ciudad de México, gracias a las intenciones de un padre de nombre José del Refugio Morales Córdoba, que inició con estas corrientes de secularización y evangelización en México, sobre todo en ese entonces, en 1874, posterior a la Reforma, y cuando el país estaba, yo creo que en uno de los momentos más vulnerables en la separación del clero y del gobierno. A partir de este año, 1874, bueno, pues las hermanas franciscanas empiezan a tener una extensión territorial bastante interesante en el país, hasta llegar a San Cristóbal de las Casas, esta ciudad que está estrechamente ligada con la religión. Es una ciudad que, pese a tener un promedio de 20,000 habitantes hacia el siglo XVII, ya contaba con 6 órdenes religiosas, 5 conventos y un claustro. Aquí, exactamente a espaldas de nosotros, pues llegaron ni más ni menos que las concepcionistas en el siglo XVII, hacia 1610, y fundaron el Arco Torre de la Concepción de María, junto con el claustro de la Encarnación y con la iglesia de San Sebastián, que después de 1940, bueno, por cuestiones político-religiosas le cambiamos a todo el complejo del Carmen, pero bueno, nunca estuvieron las carmelitas por aquí. Junto con las concepcionistas llegaron en primera instancia los mercedarios en 1537, posteriormente los dominicos 1545, los franciscanos hasta 1591, las concepcionistas en 1610. Los juaninos hicieron su parte junto con los jesuitas a mediados del siglo XVII, es decir, entre 1650 y 1680. Y son los juaninos precisamente los que inician con las cuestiones de hospitales, con un hospitalito que se llamó San Juan de Dios. Este hospitalito, bueno, por cuestiones monetarias y de muchas índoles, quedaría relativamente abandonado y sería hasta el periodo del obispo Orozco Jiménez, un obispo de nombre Francisco a quien le debemos mucho, incluyendo la primera planta de luz que llegó a San Cristóbal. Todo un adelanto en 1906 que se echaron medio bosque para poder iluminar apenas el Parque Central, y fue una de las cosas que hizo que esta planta de luz no funcionara como se debía. En este periodo de este magistral obispo, apodado también el Chamula, debido a su estrecho lazo con los indígenas, y que fuera uno de los grandes promovedores de la defensa justa a la Iglesia Católica en tiempos de los cristeros, cuando fue convertido arzobispo en la ciudad de Guadalajara. Inicia pues esta pequeña historia con el testamento de don Manuel Robles, un san cristobalense que decidió dejar su dinero, todo su capital y su herencia en testamento para la fundación de un pequeño hospital aquí en San Cristóbal de las Casas. Y es el obispo Orozco Jiménez
quien retoma esta pequeña herencia y aprovechando unos terrenos donados por el licenciado Jesús Martínez Rojas, decide construir un edificio en forma de cruz, aquí muy cerca de Olotois Insurgentes, por donde está la Escuela Crescencio Rosas, para ubicarnos a los locales, precisamente para tener este pequeño centro de atención o casa de salud que tendría alrededor de más de 100 enfermos, podría atender alrededor de más de 100 enfermos y iba a tener un pequeño departamento para religiosas. Orozco Jiménez, adelantado en su época, el 19 de julio de 1906, hace la bendición e inauguración del hospital, en donde se pusieron el nombre del Hospital de Caridad de Nuestra Señora de Lourdes, mientras llegaba el personal religioso que se haría cargo de la institución. El señor Orozco Jiménez dispuso poner al frente del naciente hospitalito a las religiosas Hermanas de la Caridad de Guadalajara, puesto que tenía mucha estrecha relación con ese estado y sobre todo con esa ciudad. Y una de ellas es un personaje muy importante que seguramente algunos hemos escuchado de la calle, otros hemos escuchado de alguna escuela, y los que han sido muy curiosos, bueno, se darán cuenta que el busto que está fuera de la iglesia de Santa Lucía, hermosa joya de tipo neoclásico hecha por el arquitecto Carlos Z. Flores, no es de Santa Lucía, sino es de una madrecita a quien se le debe mucho para San Cristóbal y que desafortunadamente la hemos olvidado. Me estoy refiriendo a Sor Remedios Morellón. Sor Remedios Morellón estaría al frente hasta marzo de 1913, ya que a partir de 1912 Orozco Jiménez había ya tenido unas negociaciones, por así decirlo, una solicitud de palabra con las concepcionistas, con las franciscanas, perdón, de la Inmaculada Concepción, para que hicieran cargo del hospitalito. Y ya iniciando los trámites canónicos, se prosiguió el 4 de febrero de 1913, precisamente con la madre Clara del Carmen Aguilera, superiora general en esos años, quien solicitó a cambio del servicio de atención a este hospitalito que se pudiera exhibir o exponer permanentemente al Santísimo Sacramento en la capilla del hospitalito que estaba de manera improvisada. Orozco Jiménez no tuvo objeción en que se expusiera el Santísimo Sacramento, y así fue como las franciscanas llegaron a San Cristóbal bajo esa condición o bajo ese trato de atender a más de 100 pacientes y un promedio de inicio a la apertura del hospital de no más de 50 mensuales, que para ese entonces era demasiado, sobre todo porque a Chiapas todo le llega tarde. Nos llegó tarde la independencia, nosotros nos enteramos hasta 1821, el 3 de agosto precisamente. La revolución también nos llega tarde, de 1916 a 1920, y bueno, hace poco la influenza, ya que había pasado en todo el país, aquí en Chiapas apenas estaba llegando. Chiapas era el Finisterra, y menciono esto porque estas valientes madrecitas que decidieron salir de la Ciudad de México llegaron a un lugar que conoció las carreteras hasta 1960, donde llegar a San Cristóbal o salir de San Cristóbal implicaba dejar su testamento, devolverlo mal habido, hacer su novenario de misas en cuerpo presente y vivo, y de alguna manera salir de esta ciudad enclavada a más de 2.210 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad llamada San Cristóbal de las Casas, cuyo nombre original fue Villarreal de Chiapas, fundado el 31 de marzo de 1528 por Diego de Mazariegos. Pues bien, estas hermanas religiosas salieron en febrero de 1913 rumbo a Veracruz, para de ahí tomar un tren que los llevaría hasta Tapachula. Ya no llegarían a Tapachula, se bajarían en Arriaga, y después a paso de mula, a paso de carreta, a paso de madre, caminando cansada, llegaron aquí a la zona de Sinacantán, donde ya los esperaba una señorita de nombre María Molinari, con unos chamulitas, que bueno, yo creo que y teníamos una estrecha relación. Realmente San Cristóbal y Chamula siempre han sido dos pueblos separados, pero muy unidos por muchas situaciones. Y estos chamulitas llevarían unos copales para incenciar a las madres y darles la bendición al recién llegado pueblo de, en ese entonces todavía ciudad de San Cristóbal de las Casas. Pues bien, una vez llegadas aquí las madres, pues decidieron hacerse cargo de lo que era en ese entonces la llamada Casa Salud. Y fueron las siguientes: la madre Clara del Carmen Aguilera, la madre Asunción Arbizu, la madre Rosa Piedra de Lima, la madre Socorro Uribe, la madre Matilde Alanís, la madre Juana Redón, la madre Lucía Ramírez y como superiora la madre Tránsito Coronilla. Ellas fueron las primeras que fundaron hace 100 años precisamente esta casa de salud o llamado Hospitalito de Caridad de Nuestra Señora de Lourdes.
Para regular el funcionamiento, lo que es uno de los regalos más grandes que nos pueda dar, porque es el segundo archivo más importante de Centroamérica. Pues bien, este adelantado pues decidió juntar a 365 familias de la ciudad y que todas donaran un tostón por mes para de alguna manera mantener este hospitalito funcionando. Quiere decir que todas las familias dieron 6 pesos anuales en una ciudad en donde casi no se conocía el dinero y donde tuvimos trueque casi hasta 1960. Sin embargo, estas familias seguían trabajando y bueno, donaban 50 centavos mensualmente el día que ellos quisieran para la manutención de este hospitalito. En octubre de 1914 tuvo que disolverse la comunidad franciscana porque los carrancistas persiguieron y trataron de destruir todo lo que tuviera relación con la iglesia. De igual manera, se clausuró el pequeño hospital buscando protección las hermanas religiosas entre los familiares locales. Chiapas es un estado difícil porque hablar de Chiapas en épocas de la revolución es hablar del único estado que iba en contra de los principios revolucionarios del país. Aquí en Chiapas surgen 2 grupos difíciles que son los pineristas y los mapachistas. Y Chiapas es el único estado que va en contra de los principios revolucionarios constitucionalistas porque nunca entendimos cuál era el fin de los carrancistas. Entonces nosotros, en nuestro afán de defendernos de los carrancistas o del abuso de los carrancistas, porque ellos estaban buscando la liberación de cacicazgos, cosa que en Chiapas no pasó hasta 1994, apenas hace unos años. Entonces hay una confrontación acá bastante interesante que genera en Chiapas un ambiente de tensión, pero sobre todo un ambiente que trae a Chiapas precisamente muchas muertes. Y dentro de las muertes, bueno, pues cae también cosas interesantes, ¿no? El primer coche que llega a Chiapas llega en 1910. El primer concurso de belleza también se da en esos años, en 1906. La primera función de cine en 1908. O por qué no también el primer avión, que ahorita vamos a platicar un poquito de él. Para 1916 el hospital se abrió nuevamente bajo el nombre de Cruz Roja. Ya había existido un pre en Chiapas de algo que se llamaba Cruz Blanca, que no era más que una carreta que encendía un quinqué, que con un cuerno de toro hacía ruido precisamente para que las balas cruzadas no le dispararan. Sin embargo, es hasta 1916, es una ambulancia antigua, ¿no? Sin embargo, hasta 1916 vuelve a abrir bajo el nombre de Cruz Roja, ya que estaba convertido en un hospital de todas las víctimas de la revolución chiapaneca. Precisamente muchas tropas carrancistas y muchos soldados caídos de nuestro general Alberto Pineda Olarre. En esta temporada de guerras y epidemias estuvo al frente del hospital la Madre Eucaristía Aguayo, quien con admirable vocación no sucumbió ante los riesgos de la situación y desafortunadamente dejaría las batallas cotidianas de ayuda a estas personas en sufrimiento y dolor en octubre de 1920 debido al contagio que había adquirido de los enfermos que ella atendía. Tras la muerte de la Madre Aguayo quedaría al frente la Madre Digna, quien fue el testigo del periodo chiapaneco revolucionario y quien estaría presente en la llegada de los primeros aviones que llegaron a esta ciudad y que además de un buen susto, por no saber de qué se trataba, aventaron 3 bombas a distintas partes de la ciudad. Y aquí hago un paréntesis. Un municipio enclavado en una montaña, pues nunca se imaginó que llegara la máquina del diablo llamado automóvil. Pero lo más interesante fue en la llegada de este avión, que se maneja acá, que fue un Bellanca, conducido o piloteado en ese entonces por un alemán de nombre Fritz Bieler, y venía Donato Bravo aventando las bombas. Ya después se supo que se trataba. Pero mucha gente al ver ese avión volando pensaron que era el Apocalipsis, porque estaba la cruz de Cristo volando por los cielos. Muchos se persinaron, las religiosas se encerraron en su claustro, pero muchas señoras de San Cristóbal fueron a encerrarse a los templos porque tenían miedo y no sabían qué estaba pasando. Los más aventureros fueron a seguir a esa cruz de Cristo que volaba por los cielos y corrieron el chisme de que se trataba de un pájaro que le gustaba bajar a comer en pastos grandes. Posteriormente la gente entendió que se trataba de un avión. ¿Y cuál fue la sorpresa de la bienvenida de la aviación en Chiapas? Que a San Cristóbal le aventaron 3 bombas, que más que bombas fueron triques. Y una precisamente cayó donde estaba el Colegio Enterprise, hoy el Café La Selva. Segundo bombazo cayó atrás de lo que es el convento de Santo Domingo, hoy General Utrilla, calle General Utrilla. Y nuestro tercer bombazo cayó en el Puente Blanco, llamado Puente General Utrilla, que ya existía para ese entonces.
Y bueno, eso causó, este bombardeo causó en Chiapas la mofa de los periodistas chiapanecos para sacar al día siguiente, el 22 de abril, una nota en el periódico que decía: bombardeo dejó viuda a 50. En las páginas internas del periódico titulado La Brújula decía 50 gallinas. El gallo del gallinero del Puente Blanco falleció por el terrible bombardeo. Nunca se supo si fue cierta la pérdida de este gallo, pues que tampoco tenemos reportes ni acta de defunción, pero fue una manera en cómo los chiapanecos se mofaban precisamente de la presencia carrancista, misma que no era aceptada ni vista con buenos ojos por nadie aquí en esta ciudad. Y esta burla precisamente hizo que los carrancistas se volvieran más sanguinarios y todavía un poco más rebeldes contra los principios originales con los que habían de alguna manera levantados en armas hacia 1914. En enero de 1922 llegó como superiora la madre Cristina Ramírez, quien estuvo al frente hasta el 21 de abril de 1928. Esta fecha yo creo que es la fecha clave para que muchas de las que estén aquí tengan ya centros en otras partes de Centroamérica. 21 de abril de 1928. Durante el interinato del gobernador Amador Coutinho, y llámese interinato en Chiapas, que teníamos interinatos hasta de 4 horas, porque aquí cambiamos gobernadores como cambiamos de calcetines en el periodo de la Revolución. Fueron desterrados del país todas nuestras madres franciscanas, en compañía también de 2 sacerdotes. Dentro de las madres se encontraba Socorro Uribe, Lucina Montoya, Rosalía Rodríguez, Alfonsina Segovia y una señorita que no era propiamente hermana religiosa, pero que también fue encontrada dentro de la Casa de Salud, de nombre Aurora. Y bueno, 2 sacerdotes que fueron también desterrados por órdenes de un yucateco, no sé qué tenía que ser aquí, de nombre José Mena, que había llegado precisamente a la Ciudad de México para aplicar las órdenes que se le habían encomendado, para de alguna manera apaciguar la rebeldía de los chiapanecos. Y fueron los curas Néstor López Gordillo y el presbítero Anselmo Montoya, quienes fueron expulsados también la madrugada del día siguiente del 22 de abril. En una estrategia militar sorpresa, la comunidad franciscana se encontraba durmiendo en el interior del hospital cuando el atronador llamado de la puerta puso en alerta a todos los enfermos y moradores. Al penetrar los guardias, las madres se apresuraron a salvar al Santísimo Sacramento, para posteriormente recibir la orden de permanecer juntas mientras se efectuaba el desalojo del inmueble. Hubo un desalojo total, incluso los enfermos y las personas que estaban ahí siendo atendidas fueron desocupadas, aunque no pudieran moverse, fueron de alguna manera todos corridos del inmueble para que esto fuera sanado. Vamos a hacer una pausa para continuar, ya que está a la hora del suspenso, y ahorita continuamos un poquito sobre qué pasa precisamente con esta expulsión de todos los pacientes, qué pasa con esta expulsión de las hermanas y sobre todo cómo llega a constituirse el actual Hospitalito de la Merced, que tiene que ver mucho con un personaje que muchos conocemos, pero nada más lo conocemos por un lado del maestro. Estamos todos a la orilla de la butaca de los nervios. Bueno, pues resulta que después de haber hecho este desalojo, pues estaba todo lleno de puras madres, ¿no? De cosas tiradas y demás. Lo cierto es que hubieron unas madrecitas que lograron esconderse. Fueron Sor Gabriela, Sor Juana y Sor María Bautista, que ellas sí lograron esconderse de, pues precisamente de estos ataques. No sabemos qué hayan hecho, pero el chiste es que no fueron encontradas por los desalojadores carrancistas. Estas madrecitas, cuando todo quedó en calma, lograron salir por una puerta trasera y quedarse en casas de algunos católicos que muy humildemente ofrecieron sus puertas para que ellas se ocultaran. Este acto, bueno, no podía ser eterno, y bueno, ellas estuvieron migrando, haciendo peregrinaciones de casa en casa precisamente para que no pudieran ser encontradas ellas y tampoco poner en riesgo a las familias. O sea, fue un peregrinar durante todo este tiempo revolucionario. Pero junto también con la expulsión y el cierre de la casa de salud, también al día siguiente de ese día triste, 21 de abril, y el día siguiente, 22, también no pudo la desgracia quedar a medias, y todavía fue mucho más miserable esta cuestión de los carrancistas,
pues no se pudieron ni siquiera conmover ante los corazones de los niños huérfanos y fue cerrado el orfanato, que estaba a cargo de Sor Remedios Morellón. Y aquí hago un paréntesis porque yo de Sor Remedios Morellón soy un fiel fan. Yo digo que es una madre a toda madre porque, aunque no la conocí, Sor Remedios Morellón dejó mucho legado a San Cristóbal y hay una placa que ojalá y todos los que son san cristobalenses, si no la conocen, pues vayan a verla. Y bueno, las madres que viven por acá y no la han leído, vayan a verla. Sor Remedios Morellón nos dejó una gran enseñanza de vida una vez que salió del orfanato. Yo generalmente no sé por qué traigo tantas hojas, nunca las leo, pero bueno, ahí están. Sor Remedios Morellón salía a pedir limosna para los niños, que eran hermanas de la caridad. No vamos a mencionar el nombre, pero cierto día llegó ella y se ofreció, tocó la puerta, salió la persona de la casa, un san cristobalense por cierto, o coleto, como nos hacemos llamar, y le preguntó que tocó la puerta y le dijo, bueno, en nombre del Señor vengo a ver si nos da una caridad para los niños. El Señor volteó y le escupió en la mano. Entonces Sor Remedios Morellón agarró el escupitajo, lo guardó y dijo, bueno, esto es para mí, ahora debe para mis niños. Ese aprendizaje tan grande hizo que Sor Remedios Morellón se ganara el respeto de mucha gente. Y hasta la fecha de sus últimos días de vida, Sor Remedios Morellón fue reconocida siempre como una de las grandes madres que tuvo esta ciudad, sobre todo por su espíritu de humildad, su espíritu de ayuda y sobre todo esa lucha constante que tuvo pese a las enfermedades de edad y muchas otras cosas que les tocaron vivir a todas estas personas en la época cruel de la persecución cristera y sobre todo la revolución chiapaneca, que no es nada agradable y del cual se conoce muy poco precisamente por tantas cosas que existen alrededor de este tema. Pues bien, las tropas carrancistas se llevaron a las hermanas franciscanas lejos, ya no les dieron ni un novenario de misas en cuerpo presente vivas, no había carretera, pues se las llevaron hasta la frontera con Guatemala. ¿En qué? ¿Quién sabe? Pero se las llevaron hasta allá y bueno, la idea era hacer un destierro, no podían quedarse en Chiapas, pero tampoco las podían mandar a otro estado porque las situaciones en Chiapas eran muy delicadas como para desterrarlas o mandarlas fuera del estado y que otros estados de alguna manera se aliaran con Chiapas en este movimiento contrarrevolucionario que realmente es lo que fue. Entonces, bueno, pues fueron desterradas a Guatemala y bueno, en ese entonces pues no tenían pasaporte, no les dieron chance ni siquiera de acomodarse bien el hábito y mucho menos de sacar sus papeles, por eso no tenemos muchas fotos de ellas. Y utilizaron su libro de constituciones para de alguna manera pasar al vecino país y ser admitidas, ¿no? Que era lo único que tenía de identificación. Pues con su libro de constituciones salen de México, llegan a Guatemala y posteriormente empiezan a divagar en un peregrinar que iba a tener un fin hasta llegar precisamente a tierras salvadoreñas, donde en una larga peregrinación, pues ahora así como de tipo mochilero moderno, a ratos a pie, a ratos a caballo, si tuvieron suerte les tocó automóvil, lo que sí les tocó seguramente fue tren, ¿no? Llegaron hasta el hospital de Santa Teresa en Zacatecoluca y ahí de alguna manera iniciaron nuevamente esa ilusión de hacer lo que más les gustaba, que era ayudar a los enfermos y sobre todo predicar la palabra de Dios. Esa vocación con la que ellas iniciaron precisamente provocó que gente de los lugares cercanos empezara a tocar las puertas de este hospitalito y exigiera abrir precisamente un noviciado para las vocaciones centroamericanas. ¿Sí? Esas madres que fueron desterradas, bueno, pues le llegaron de alguna manera 5 huerfanitas expulsadas de su país a poner 5 semillitas en Centroamérica que se convertían después en muchas flores y muchas de ellas están aquí. Actualmente esas 5 semillitas hicieron uno de los pilares más grandes de la congregación y surgió precisamente de la ilusión y la esperanza de nunca perder la fe en Jesús, pese al sufrimiento que fueron que ellos se vieron de alguna manera afectadas precisamente en tiempos contrarrevolucionarios en tierras joveneñas o tierras rascasenses. En febrero de 1929 llegaron a Comitán 3 religiosas también, Sor María de la Luz López,
Sor Oliva Cardona y Sor Felicitas Bertis, que reunidas con las tres madres que estaban ocultas aquí en San Cristóbal, las tres que lograron escaparse y que de alguna manera habían dejado de ser madres unos meses o unos años, porque de alguna manera no podían salir con los hábitos, se pusieron de acuerdo nuevamente para abrir el hospital de San Cristóbal de las Casas. Ya en 1929 se respiraba un poquito de aire, a lo mejor no 100% pacífico, pero los carrancistas habían de alguna manera ya deslocado las tierras chapanecas. Este hecho llenó de alegría al entonces obispo Gerardo Anaya Díez y Bonilla, quien vio con buenos ojos el esfuerzo de las hermanas para el sostenimiento el esfuerzo que estaban haciendo ellas para sostener este hospitalito, que inició precisamente para poder sostenerse, puesto que había estado todo destruido. Empezaron cuidando de enfermitos a domicilio, inyectando a otros pacientes y haciendo costuras de ropa y todo lo que pudieran hacer para capitalizar un poco e iniciar este nuevo proyecto. El 6 de febrero de 1930 se abrió nuevamente el hospital en una casa contraesquina hoy del Templo del Carmen, que tenemos atrás. Yo siempre he peleado que debería llamarse todavía Complejo de las Concepcionistas o de la Orden de la Encarnación, aunque la iglesia ya tenga nombre de Templo del Carmen. Por cierto, tenemos ahí el escudo de las Carmelitas, que no sé tampoco qué está haciendo ahí, pero bueno. Este hospitalito estaría bajo la dirección de María de la Luz López, quien empezaría de alguna manera a recibir enfermitos desde el primer día que abrió, teniendo simplemente en el primer mes 25 y en los meses siguientes hasta 60 pacientes mensuales. Cuando ya todo estaba funcionando y parecía toda alegría, pues en 1934 están estas cuestiones duras de la época de los cristeros. A San Cristóbal le cambian el nombre por solo Ciudad Las Casas, porque San Cristóbal no podía ser llevado, y ya después en el 73 nos quitaron hasta el santo, y resulta que Fray Bartolomé no defendió a los indígenas. Pero bueno, esta ciudad de las dos mentiras en ese entonces solo quedó como Ciudad Las Casas. Y el dueño de la casa les había prestado a estas hermanas, les dijo que tenían que desalojar la casa para no meterse en problemas. Inicia pues otra vez la desilusión de un hospitalito que tenía que cerrar sus puertas. Y todos los días estas madrecitas empezaron a tocar puertas para ver quién podría prestarles un espacio. Días pasaron y no concluían en nada. Al final el dueño de esta casa les obsequia un terreno, se los presta, les presta un terreno anexo, en donde la condición era que desalojaran al poco tiempo de que ellos consiguieran un terreno, pero que el espacio donde estaba de alguna manera todo un poquito más ordenado ya no podían ser utilizados por los madres. Pasaron muchos días hasta que el 19 de julio de 1934 la Madre Superiora María de la Luz López se benefició por parte de una señorita que no se conoce el nombre para comprar un terreno que era utilizado como basurero y ahí edificar un galerón para pasar a los enfermos que tenían.